Y hoy día quiero compartir la palabra del Señor en Mateo, el capítulo 1, el versículo 18. Vamos desde allí en adelante a leer la palabra. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás mirando esta transmisión para orar juntos. Bendito Dios, levantamos nuestra voz, bendito Señor, en este día para rendir nuestros corazones delante de ti. Estamos en un momento difícil, Señor, para nuestro país y para el mundo, Señor, pero confiamos plenamente en ti, en tu poder, Señor. Bendito Dios, porque sabemos que tu gracia está sobre nosotros, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que nos abras el entendimiento y el corazón para comprender, Señor Jesús, este mensaje, el mensaje de Navidad, Señor. Bendito Dios, porque viniste y te hiciste hombre y viniste a esta tierra para salvarnos, Señor. Deseamos comprenderlo, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en los mensajes anteriores estuve hablándote básicamente de la Navidad desde el punto de vista de los evangelistas, ¿verdad? Estuve viendo la Navidad de Lucas, la Navidad de Juan también, ¿verdad? De ese punto de vista de Lucas era un médico, ¿verdad? Juan era el que él se decía el discípulo amado. Pero ahora vamos a ver desde el punto de vista de Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos que había sido llamado por el Señor Jesús. Y cada uno de los evangelios tienen una forma, digamos, de presentar a Jesús. Uno de los evangelios lo presenta como el rey, otro lo presenta como hombre, otro lo presenta como Dios. Así que vamos a ver cómo es la Navidad desde el punto de vista también de Mateo y también de José. Mateo, entonces, como recaudador de impuestos, va a calcular a las cosas un poquito más exactas. Quiere que nosotros podamos tener esos informes para poder tener evidencia de que Jesús realmente era quien dijo que él era. Entonces, ¿por qué es importante el relato de la Navidad? ¿Por qué es tan importante que podamos comprenderlo? Primero, Mateo escribe un relato de cómo nació. Ese es mi primer punto. Es un relato del cómo nació. Porque ahí en el primer versículo de 18, dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. El cómo me habla de los hechos cómo sucedieron, me habla entonces de los detalles, de cómo se calculó las cosas, ¿verdad? Entonces es importante el cómo, pero también es importante el qué. El qué me da la información que nosotros necesitamos. Es importante que podamos saber qué pasó, ¿verdad? El cómo también es importante para poder ver que se cumplieron las profecías de Jesús. ¿Cómo sucedieron? Y entonces lo contrastas con las profecías del Antiguo Testamento y tú vas diciendo, sí, Jesús es quien dijo que era. Entonces, y el cómo también es importante, pero también el por qué sucedió todo esto. El por qué sucedió nos habla de la motivación. ¿Cuál fue la motivación del Señor? Él en realidad nos amaba, pero Él también quería glorificar su nombre cuando Él mismo vino a esta tierra en la forma de Jesucristo, ¿verdad? En la forma de hombre, en Jesús. Entonces Mateo no solo quiso darnos la información, no solo quiso darnos el qué, no solo nos quiso dar la motivación, sino también nos quiso dar el cómo sucedieron las cosas, porque él era
un recaudador de impuestos, él era alguien que calculaba exactamente las cosas, así que quería que mañana más tarde, o sea, en los tiempos de hoy, ¿verdad? Podamos saber la evidencia de que Jesús sí era quien las profecías decían que era. Es importante entonces que sepamos qué pasó, es importante también que sepamos cómo sucedió para que nosotros podamos creer y podamos confiar en nuestro Señor. Ahora, el Espíritu Santo inspiró a Mateo. Dios le encargó que nosotros sepamos la encarnación, cómo sucedió la encarnación, Dios hecho hombre. Y Dios quería que supiéramos los motivos que Él tenía para que Él viniera, y también entonces quería que sepamos que tenemos mucho valor para Dios, mucho valor. La Biblia dice que Él se despojó, ¿verdad?, de su divinidad y tomó forma de siervo, haciéndose igual a los hombres. En realidad no solamente fue igual a los hombres, sino que fue obediente hasta la muerte, dice la Biblia, y muerte de cruz, no fue cualquier muerte. Así que ese es nuestro Señor. ¿Cuánto valemos? ¿Cuánto vales tú para el Señor? El cómo es importante para que tú sepas en realidad cuánto Él te ama, cuánto Él estuvo dispuesto a dar por ti. Es muy importante que lo hagamos personal. No solamente es, mira qué bonita fecha, es como se escucha en todas las películas, el espíritu de la Navidad, ¿verdad? Es un tiempo de amor, es un tiempo... No. También recordemos algo muy, pero muy importante, que Dios te ama y que hizo todo esto por ti y por mí. Lo siguiente que quiero decirte es que también es un relato de un compromiso. Esta historia es un relato de un compromiso, el compromiso de una novia como María. Aquí dice en el versículo 18, su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. María había empeñado su corazón. María había decidido casarse con José, porque la historia judía nos cuenta que las personas que querían casarse, por ejemplo el varón, tenía que ir a la casa de la novia y dar una dote, dar algo, un dinero, no sé, algo, un obsequio, y decirle al padre que quería casarse con su hija. Pero ellos no podían darle así nomás la mano de su hija, sino que su hija también tenía que aceptar, tenía que estar de acuerdo con eso. Así que nosotros vemos por la historia que también María estaba de acuerdo con ese matrimonio y amaba a José. Eso es muy importante porque vamos a darnos cuenta que cuando el Señor interrumpe los planes de María, María decide obedecer al Señor, sabiendo que esto va a significar la posibilidad de romper el compromiso con alguien que ella amaba verdaderamente. Ella amaba a José. Entonces, para ella no fue fácil, en realidad, obedecer a Dios, porque sabía que también podía ella ser apedreada, podría ser considerada como una prostituta, podía en realidad perder toda su reputación, aún su propia familia, podría haber deshonrado el nombre de sus padres, tantas cosas. Pero en realidad ella era la persona que Dios eligió y tuvo que permanecer virgen hasta el nacimiento de Jesús. Así que también tuvo que tener ese dominio propio. Y en realidad fue virgen para que pueda cumplirse esa profecía de que la virgen concebirá, que la dio Isaías. Así que para que pueda cumplirse esa huella digital, nosotros todos tenemos una huella digital, ¿verdad? Y ningún ser humano tiene una huella idéntica a otro. Así que el Señor también tiene una huella digital y la podemos comprobar a través de las profecías. Jesucristo cumple más de 300 profecías. Entonces podemos darnos cuenta que parte de eso, de esa huella digital, es que Él debería haber nacido de una virgen. Así que no fue fácil, pero María fue llena de gracia. Cuando la visita el ángel Gabriel le dice que ella iba a ser llena de gracia. Y necesitamos definitivamente la gracia de Dios. Estamos pasando por circunstancias difíciles. Hay mucha gente que ha estado falleciendo, ¿verdad? Y las noticias cada día son así. En todo el mundo, que hay una segunda ola, hay un montón de cosas que estamos viviendo. Pero ahora vamos a darnos cuenta cómo María enfrentó las dificultades con la gracia de Dios. Dime si no necesitamos tú y yo la gracia de Dios. En el comienzo de año, nosotros
oramos en el tiempo de ayuno que también vamos a tener desde el 11 de enero. Pero cuando comenzamos este año, recuerda que nosotros comenzamos con un título en nuestro ayuno a nivel mundial como familia Every Nation. Comenzamos con el título de Sublime Gracia. Pedimos a Dios gracia para que el Señor nos haga entender los tiempos difíciles. Necesitábamos la gracia para poder trabajar, para poder vivir, para tantas cosas. Así que María también fue llena de gracia para enfrentar todas estas dificultades. Y tú y yo necesitamos de la gracia de Dios para seguir adelante. Mi siguiente punto es que también era el compromiso de un novio, perdón. Todavía sigo en el mismo punto número 2, perdón. Es un relato de un compromiso, el compromiso de una novia y el compromiso de un novio ahora, dentro del mismo punto. Pero el versículo 19 dice, José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Ahora, para José también fue difícil. Para José no fue fácil esta situación. Inclusive yo quería ponerle aquí el título de la Navidad de José, porque podemos ver la Navidad de María, ¿verdad? La Navidad para los pastores, la Navidad aún para Simón, ¿verdad? El que estaba en el templo, para Ana, la que anciana también, que vio a Jesús cuando llegó al templo. Tantas cosas alrededor, ¿no? Para los magos, para los reyes de Magog, ¿no? Así es la historia. Entonces, para todos ellos, ¿cómo era la Navidad? Pero ¿cómo era la Navidad para José también? Había sido difícil. Él era su prometido, el prometido de María. Ya había comprometido también su corazón, su alma. Pero algo que aquí describe Dios es que en su palabra dice, José era su prometido y era un hombre bueno. Mira lo que dice el Señor. Dios inspiró a Mateo para escribir estas palabras. Entonces, una cosa que tú digas que tú eres bueno, pero otra cosa es que Dios diga eso de ti. Ahora, por ejemplo, la Biblia menciona que Abraham era amigo de Dios. O de repente el Señor también menciona en la palabra de que David tenía su corazón. Dice que era un hombre conforme a su corazón. Aquí está diciendo ahora Dios que José era un hombre bueno. Mi pregunta aquí es, ¿qué Dios diría de ti? ¿Qué cosa podría decir de ti? ¿Eres un hombre o una mujer de compromiso firme? ¿Estabas lleno del poder de Dios? Él decidió algo sorprendente. Aquí él decide echarse la culpa de este embarazo, porque dice, él decidió dejarla en secreto. Dejarla en secreto significaba que se iba simplemente, que rompía ese compromiso. Entonces todo el mundo iba a creer que él embarazó a María y el nombre de él iba a ser embarrado. Podemos ver entonces cuánto amaba él a María. Ahora, pero aquí el Señor le da la gracia que él necesitaba. Él en realidad enfrentó diferentes desafíos, José. Porque algo que notamos en la historia es que Dios no había hablado durante 400 años. Cuando tú lees el último libro de Malaquías y luego vas a comenzar en el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo, y haces un estudio, te vas a dar cuenta que hay 400 años de silencio. Dios no había hablado al ser humano durante todos esos años, hasta nuevamente en los evangelios. Ahora, eso significa de que había 400 años de silencio de parte de Dios, pero de pronto Dios habla en un sueño a José. Así que José tenía que enfrentar el desafío de creer que Dios le había hablado. Segundo, él tenía que enfrentar el desafío de que ese niño que tenía María era del Espíritu Santo. Él tenía que creer, él tenía que poner fe en medio de esa dificultad. Imagínate para él pensar eso, pelear contra esos pensamientos de quizás otro hombre ha estado con mi novia. Eso ha sido bastante difícil, pero Dios le dio esa gracia que José también necesitaba. Él enfrentaba una circunstancia difícil a nivel social también, porque la ocupación romana estaba sobre
todo el pueblo de Jerusalén, todos los judíos, estaban siendo sometidos por los romanos y José tenía que enfrentar esa presión social. Él enfrentó el censo durante el embarazo de María. Diferentes cosas pasó en realidad José, pero él oyó de parte de Dios y él obedeció. Entonces el Señor le dio esa valentía, porque en el sueño le dijo, no temas, no temas. Y así es cuando Dios viene. Cuando el Señor se acerca y los ángeles vienen y les avisan a los pastores, ellos le dicen, no teman, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando el ángel Gabriel se aparece a María, él le dice, no temas, no temas. Entonces, porque lo que vas a concebir es del Espíritu Santo, el Señor te va a cubrir. Y eso es lo que le dice el ángel a María, no temas. Y cuando se aparece en sueños a José, le dice, no temas. Así que la venida de nuestro Señor, la Navidad, es un mensaje de echa fuera el temor de tu vida. El Señor está con nosotros. No es posible que todavía tengamos temor. Hermanos, el Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. La Biblia dice que Él es nuestro castillo. Él es escudo alrededor de nosotros. Él es nuestra gloria, es quien levanta nuestra cabeza. No podemos estar temiendo. Entonces es una lucha, vamos a luchar entonces. Es como José le está diciendo, esto me parece real, esto me parece que le embarazaron de repente a algún otro hombre, pero Dios me está diciendo esto y está peleando con sus pensamientos. Entonces peleemos con los nuestros. Ay, no, que mira, este virus me va a matar. Ay, no, que el trabajo lo voy a perder. Ay, mira, que no me va a alcanzar. Pelea entonces. Si Dios es nuestro proveedor, si Dios es Rafa, nuestro sanador, entonces tenemos que despojarnos del temor. Ese es el mensaje también de Navidad para cada uno de nosotros. Vamos en el nombre de Jesús a vencer por la gracia de Dios, como también lo hizo José. Y lo siguiente que quiero también mencionarte es este tercer punto, que también es un relato de la salvación. Mateo capítulo 1, versículo 21, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Hermanos, este es el mensaje, es un relato de la salvación, porque aquí dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa el Señor salva, el Señor salva. Definitivamente el Señor salva. No sé lo que estés pasando en este momento. Si tal vez algún familiar tuyo está en UCI, no sé lo que está sucediendo en medio de tu vida. De repente has perdido a alguien y estás llorando y sumamente desconsolado, desconsolada. No sé lo que esté pasando. De repente te están yendo bien las cosas, pero tanto que te vayan bien o como que no te vayan bien, en realidad necesitas un Salvador. Todos necesitamos de un Salvador. ¿Y salvarnos de qué? Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y a veces no podemos entender esto. Yo en algún momento he conversado con taxistas cuando me he subido y les he dicho, ¿y has escuchado que Jesús es el Salvador? Y ellos siempre dicen, sí, claro, Jesús es mi Salvador. Pero no entienden cuando les preguntan, ¿salvarnos de qué? Lo único que responden es, nos salvó de nuestros pecados. Pero eso es algo importante que podamos entender. Salvarnos de nuestros pecados significa algo muy importante. Fíjate, nosotros, todos los seres humanos, la Biblia dice que todos han pecado. No dice algunos han pecado. No, dice la Biblia que todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, no hay ningún justo, no hay quien haga lo bueno, dice la Biblia. De repente nosotros, si nos miramos entre nosotros, decimos, sí, yo soy más bueno que él porque él es un ladrón. Yo soy más bueno que él porque él es un asesino. Sí, pero todos nos comparamos unos a otros. Pero si nos pusiéramos a comparar con la palabra de Dios, con el estándar de Dios, y si nos pusiéramos la Biblia allí y comparémonos para ver si nosotros realmente somos justos, si nosotros somos buenos a la manera de Dios, porque la Biblia dice, por ejemplo, en su ley, dice, no robarás, ¿verdad? O de repente dice, no mentirás. ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has robado algo a alguien? ¿Alguna vez, o sea, vamos a ver que hemos roto de alguna u otra manera
la ley de Dios. Por eso la Biblia dice que no hay ni un solo justo. Entonces, si eso dice, por ejemplo, ¿alguna vez has desobedecido a tus padres? Piénsalo por un momento. Ahí pueden escribir inclusive en el YouTube, sí, confieso, he desobedecido a mis padres. Sí, confieso, he mentido. Entonces pueden ponerlo, no hay ningún problema. Entonces, pero ahí date cuenta de algo. Si es que en realidad has desobedecido a tus padres, has roto uno de los mandamientos que dice honrarás a tu padre y a tu madre. Si alguna vez has mentido, entonces has roto uno de los mandamientos que dice no mentirás. La Biblia dice, si tú miras a una mujer, o en el caso de las mujeres a un varón para desearla, entonces ya adulteraste con esa persona en tu corazón. Si yo continuara con los mandamientos, te vas a dar cuenta que aunque sea en uno, nosotros hemos caído. Y eso es como una cadena que nos podría sostener, pero si hemos roto uno, entonces esa cadena se rompe y caemos. En otras palabras, no hay ni un solo justo, no hay quien merezca en realidad el cielo. Y para poder entender entonces las buenas noticias de salvación, tenemos que entender las malas noticias. Y las malas noticias es, por eso he comenzado diciendo que todos hemos pecado, que no hay justo ni uno solo, como dice la Biblia. En otras palabras, todo el mundo merecería el infierno. Y es por esa razón que Dios se hizo hombre en Jesús, porque no había ni un solo hombre, ni un solo ser humano que pudiera cumplir ese estándar de la justicia, y solamente Jesús pudo cumplir ese estándar de justicia. Vivió como tú y yo debíamos haber vivido, sin ningún pecado. Honró a su Padre con todo su corazón y fue obediente hasta la muerte de cruz. Y así él suplió la justicia, en realidad. Él suplió entonces esa justicia porque Dios es justo. Y como Dios es justo, Él debía castigar el pecado. Debía castigarte a ti y a mí. Y la paga del pecado es la muerte. La muerte eterna es el infierno. Así que el Señor pagó ese precio. Nuestro Señor Jesús fue a la cruz por ti y por mí para pagar ese precio que nosotros debíamos haber pagado. Así es que Él salva. Entonces Él resucita de los muertos. Y el día de hoy ofrece el perdón para todo aquel que se arrepiente y se entrega a Él. Para aquel que dice, sí, en realidad, ahora entiendo el mensaje de salvación. No solamente es saberlo en tu mente. No solamente es entender el mensaje aquí y decir, sí, pues Jesús es el Salvador, como esos taxistas me decían. No, sino que cuando puedes entenderlo, entonces el Señor Jesús nos da unas opciones. La vida está acá y la muerte está acá. Escoge la vida, dice la palabra de Dios. Porque Dios desea estar con nosotros eternamente, y la forma como Él ha provisto no es que tú y yo muramos en una cruz, porque Él ya lo hizo. Entonces, sino que Él desea que tú y yo tengamos fe en que lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para el perdón y la salvación de nosotros. Es decir, que si tú te entregas a Él, estaremos con Él desde hoy y para siempre. Y seremos, dice, y Dios nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios a todos los que creen en su nombre, es decir, a todos los que se entregan a Él. Si el día de hoy tú deseas en realidad, en este día, entregarte al Señor, si tú deseas aceptar ese mensaje, el mensaje de la Navidad, de desechar el temor, de quitarlo por el poder de Dios, de llenarte de la gracia de Dios, si tú en realidad deseas y reconoces que has pecado contra el Señor, porque la Biblia dice que para poder aceptarlo, para poder recibirlo, tú tienes en realidad que reconocer que has pecado. Es como un enfermo. No va al médico si es que no se da cuenta que algo le está doliendo, ¿verdad? Así que cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que hemos pecado y que sí, en realidad, hemos deshonrado a Dios. Por eso dice que es importante el arrepentimiento para poder entregarnos a Él. Si tú quieres arrepentirte, si tú quieres recibir la gracia que recibió María para enfrentar las situaciones difíciles, si tú quieres la salvación, entonces cierra tus ojos conmigo en este momento. Cierra tus ojos conmigo, porque el día de hoy es el día de salvación. Y vamos a hacer una oración. Yo te pido que abras tu corazón y repitas conmigo esta oración de entrega al Señor. Repite conmigo: Señor Jesús, en este día
Yo reconozco que he pecado contra ti. Señor, reconozco que he hecho mal, que lo he hecho adrede y a veces sin darme cuenta. Pero hoy renuncio al pecado y decido entregarme a ti. Creo que moriste por mí en la cruz y creo que resucitaste pagando el precio que yo debía haber pagado. Señor, en esta hora, recíbeme como tu hijo y lléname de tu gracia. La necesito para enfrentar todas estas situaciones que vengan. Gracias, Señor, por esta mañana y por recibirme. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, este es el mensaje de la Navidad. Y el día de hoy quisiera aprovechar para decirte, familia de Vida por Vida, feliz Navidad. Que el Señor bendiga tu casa, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te conceda la paz que tú necesitas en el nombre de Jesús. Hasta luego, familia.